Y hay otro tema también que suele sonar mucho, además de si es vivienda habitual o no, y pues las distintas consideraciones para ello, como comentabas tú ahora, y es alquilar vía LAU y vía Código Civil, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿cuándo se debe usar un contrato de LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o cuándo un contrato de Código Civil? Vale, vamos a empezar un poco de la parte lo que sería más teórica y jurídica a bajarlo al caso práctico nuestro, ¿vale? En principio, en la legislación española existen esos dos contratos, que es el que rige la LAU y el otro es el que rige el Código Civil, y la finalidad de los contratos LAU sería la de regir las relaciones de largo plazo y de vivienda habitual del inquilino. Y los de Código Civil regirían o rigen las relaciones de contratos temporales. Entonces, de forma natural, ya estamos entendiendo que los de LAU son de largo plazo y son los que facultan la reducción, y los de Código Civil serían los de temporales. Aquí en temporales englobamos tanto los alquileres vacacionales como los sin ser vacacionales, no tienen la condición de vivienda habitual del inquilino. Por ejemplo, los alquileres que hacen las empresas para que viva un trabajador cuando se desplaza a esa ciudad, o alquileres de, sé que voy a estar 3 meses desplazado en esa ciudad, alquilo una vivienda por 3, 4 meses, ¿vale? No solo nos centramos en los turísticos, ¿vale? Volvemos a lo de antes. Hacienda en la ley de IRPF nos dice que, que el requisito principal es que el, la vivienda sea la vivienda habitual del inquilino. Y no habla y no especifica concretamente que tenga que ser LAU, ¿vale? Pero sí que es cierto que aunque no cierra la puerta al Código Civil, en diversas consultas vinculantes equipara vivienda habitual con contrato LAU. Por tanto, ya te está enfocando a, si quieres aplicar esto, tendrás que utilizar LAU. Pero siempre deja la puerta abierta que en cualquier caso, siempre que el contribuyente justifique o acredite, mejor dicho, que es la vivienda habitual del inquilino, no te limitan, o sea, no te dicen no Código Civil. No hay ninguna ley, ninguna consulta vinculante que te diga no puedes aplicar esta reducción si utilizas un contrato de Código Civil, ¿vale? Que no lo especifique no quiere decir que Hacienda se resista a todo lo que puede y siempre que ve un Código Civil intentan llevarlo a temporal, ¿vale? Y ya está. Siempre, al final, ¿qué problema hay con esto? Que te ponen más carga de prueba. Es decir, a priori, si tú utilizas un contrato LAU, ya estás dentro de esa normativa, ¿vale? Y si utilizas Código Civil, nos iban a la otra. Mm, no sé si más o menos vamos enfocados en la respuesta. Sí, sí, perfecto. Queda claro el matiz, aunque, claro, quedan incógnitas, ¿no? Sobre todo en el caso del Código Civil, ¿no? No sé si se podría concretar en qué caso. Bueno, entiendo que concretar con certidumbre, ¿no? Pero bueno, no sé, por dar un poco más de luz ¿Vale? en cuanto a que en qué casos sí que podríamos acogernos a la bonificación fiscal si además usamos el Código Civil o más que afirmar en qué casos, ¿qué podríamos hacer para facilitar que Hacienda, a pesar de usar el Código Civil, nos permita aceptarlo como contrato de larga duración? Y yo creo que aquí es el kit de la cuestión, y por si hay gente que no lo está interpretando así, acogernos a la bonificación fiscal del 60%, que ahora va a ser del Vale. 50, bueno, el rango del 50 al 90. Esa es como la gran ventaja. Luego hay otras ventajas del Código Civil, como que es más flexible y, bueno, no sé si alguna otra que puedas comentar tú. Pero Vale. para poder coger eso mediante el Código Civil, ¿qué podríamos hacer para pues, sumar probabilidades? Vale. Te lo explico un poco de forma coloquial, como trato de bajar los conceptos un poco a lo mejor más complejos a una explicación coloquial para que nos entendamos, ¿vale? Al final, de la teoría que hemos visto, lo que se desprende es que si hacemos un pros y contras de cada contrato, el contrato LAU tendría el principal beneficio, que sería el aplicar la reducción y el beneficio fiscal del 50%, ¿vale? Y la principal contra sería que es un contrato mucho más rígido,
mucho más favorable para el inquilino y que te ata en duración, que tiene que ser al menos 5 años, y con la nueva ley de vivienda, depende de la condición del propietario, te limitará también, es posible, con limitaciones de subidas y con el tema de los desahucios, ¿vale? Por su parte, el contrato de Código Civil es un contrato mucho más abierto, mucho más flexible. Puedes establecer, como se supone que la esencia ha sido siempre el que no sea la vivienda habitual, se permite mucha más eso, flexibilidad a la hora de los pactos, ¿vale? Está mucho más abierto, no tiene duración mínima, es decir, se puede establecer por los días que las partes convengan y en principio no va a entrar en el circuito de los problemas que hemos hablado de la ley de vivienda, efectos de topes del alquiler y de desahucios. Entonces, como hemos visto, no hay uno perfecto y otro, o sea, no está claro cuál tenemos que utilizar. O sea, nos gustan las cosas de los dos y hay cosas, y los dos tienen cosas malas. Entonces, ¿qué dice la gente? O qué me plantea siempre la gente? Vale, pues intento coger lo que me gusta del LAW y lo que me gusta del Código Civil. Y hago un mix, ¿vale? Y lo que yo contesto es, vale, puede ser, se puede intentar, pero desde mi punto de vista, aquí tenemos que ir a una reflexión personal nuestra de determinar nuestro grado de exposición al riesgo que queremos. Es decir, cuando empezamos a cruzar legislaciones y hacer cosas, por decirlo de alguna forma, en la línea, tenemos que saber que empezamos a correr o podemos empezar a correr cierto riesgo en algo y tenemos que acotar ese riesgo a lo que nos sintamos cómodos, ¿vale? ¿Cómo lo explico yo que te decía coloquialmente? Desde mi punto de vista, no podemos estar con la legislación actual, ¿vale? No podemos estar al sol que más calienta. Es decir, no podemos o es difícil querer o no podríamos aplicar siendo completamente pulcros, mejor dicho, código, o sea, LAW, que nos da el beneficio del beneficio fiscal y los beneficios de Código Civil de la flexibilidad. En principio, tal como lo plantean las leyes, serían incompatibles, o una cosa u otra. Entonces, si quieres tener plena certeza, tú valoras los pros y contras, más bien las contras de cada uno, y te posicionas en el que mejor te encaje. Vale, yo sí o sí, porque tengo un IRPF muy alto, porque no quiero pagar más Hacienda, quiero asegurar la reducción de IRPF, voy a enfocarme en hacer contratos de largo plazo con LAU y voy a tratar de garantizar esa parte. Otro dice, como yo tributo menos IRPF y voy a explotar a tope el inmueble, quiero sacarle mucha rentabilidad y no quiero enfocarme o me preocupa menos la rotación, voy a utilizar Código Civil que es más flexible y asumo que puedo perder la reducción, ¿vale? Estos serían los dos puntos. A partir de aquí, podríamos decir, si hacemos un mix en el que unimos, voy a hacer largo plazo y voy a intentar coger el beneficio fiscal, pero voy a utilizar un contrato de Código Civil que me sea más flexible y no me ocasione las ataduras del código del de LAW, puede ser que logres el objetivo o puede ser que por querer abarcar los dos objetivos no llegues a uno o no llegues a otro o no llegues a ninguno de los dos. Porque podría darse la circunstancia de que utilizas el contrato maquillado o adaptado de Código Civil diciendo que es largo plazo, pero que te tocara en Hacienda una revisión del funcionario más estricto que te podía tocar y te diga, Código Civil, lo siento, no te cojo, no te aplico la reducción, te la quito. Y que además tuvieras la mala suerte de que uno de esos contratos fueran de un inquilino, entre comillas, espabilado, que te dejara de pagar, tuvieras que desahuciar, tú fueras muy tranquilo con tu contrato de Código Civil y el inquilino que se las supiera todas te dijese, sí, sí, pero es que aunque aquí ponga Código Civil, la relación es de largo plazo y eso son cláusulas LAW y esta controversia judicial tendría que resolverse con legislación LAW porque si no, yo como inquilino, y esto es mi vivienda habitual y es un derecho elemental de la Constitución, estoy en situación de vulnerabilidad o de exposición, ¿vale? Me he ido a los dos opuestos
a los dos extremos opuestos, es decir, el caso de que te saliese peor. Pero es verdad que cuando no atamos uno de los dos cabos, nos podemos quedar expuestos a quedarnos en el centro y que se nos escapen los dos lados. Yo creo que es bastante, o sea, es, como te digo, extremista, que la gran mayoría de veces probablemente pudieras cubrir los dos objetivos. Pero es verdad que cuando me preguntan, y yo siempre pregunto, mi respuesta es otra pregunta. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Y entiende la situación en la que estás. Si tú entiendes lo que acabamos de explicar, bien. Si llega a esa situación que se complica, oye, has asumido un riesgo que se ha canjeado, resuélvelo y ya está, no pasa nada. Pero no te apalanques en, he escuchado que el Código Civil me permite. Bien, bien, o sea, podrán decir lo que quieran, no, no lo tienes garantizado. Puedes hablar de porcentajes de probabilidad, de altas posibilidades de que no tengas problemas con eso, pero no te apalanques en un 100% de seguridad. 100% de seguridad es contra otro lado y relaciones de largo plazo con tus inquilinos.